Raudel Collazos es de profesión psicólogo, es cubano, pero además es cantante de hip hop y en su música pues refleja mucho lo que es la situación cubana. Raudel, bienvenido a Atlanta. Bienvenido, ¿cómo están? Gracias. Pues para preguntarte, Raudel, la situación que tú ves y vives en Cuba y que le quieres transmitir a la gente a través de tus canciones. Ok, yo soy producto de una situación determinada en mi país. Obviamente soy cubano, vivo en Cuba y asumí el hip hop como herramienta para transmitir la realidad de lo que vivimos en Cuba mucho, ¿no? Utilizo este vehículo para poder comunicarme y eso, eh, hablar, explicar la situación real de Cuba. Cuba es un país muy complicado e interesante, donde nuestro gobierno, por ejemplo, proyecta hacia el mundo un discurso oficial que para nada tiene que ver con la realidad que se vive en Cuba. Y entonces, a partir de esa realidad, nosotros hacemos música, hacemos artes, fundamentalmente cultura hip hop, y a través del discurso rapero podemos explicar la otra cara que no cuenta nunca el gobierno cubano de la realidad de Cuba. Y eso es lo que hacemos. Puro activismo desde la pacificidad, o sea, desde el espíritu, haciendo la música, pero buscando sobre todas las cosas una transformación y un cambio tan necesario para nuestra isla, para los cubanos, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Literalmente nuestra música está enfocada a lograr esos objetivos. Quienes no somos cubanos y quienes no hemos vivido en Cuba, nos pareciera que adentro de la isla la represión es mucha. Sin embargo, tú eres una persona que te puedes expresar. ¿Cómo te puedes expresar tú sin exponerte a la represión? A ver, siempre hay muchas personas que me preguntan de que si tú haces, o sea, en el caso mío, de que si hago el trabajo que hago, canto las canciones que canto y digo lo que digo en las canciones, ¿cómo es posible que nada me pueda ocurrir cuando vemos por los medios o por las redes sociales cómo maltratan a cubanos, cómo le dan golpes en las calles? Yo tengo una respuesta muy sencilla. Yo primero que todo hago arte, hago música. Eh, yo no tengo un activismo político marcado como quizás otras organizaciones que sí se definen como políticas. Yo sencillamente desde el arte hago mi discurso, desde el arte cuestiono, desde el arte planteo y propongo. Entonces, pero con una actitud bastante consecuente y responsable. Quizás a nosotros no nos maltraten en la calle, quizás a nosotros no nos pasen otras cosas que le pasen a otros grupos políticos más activistas, pero también tenemos nuestras dificultades. El gobierno abiertamente no permite que nuestro mensaje pueda llegar a la mayoría de los cubanos abiertamente. Hablo de conciertos, de presentaciones en vivo. Siempre hay muchos problemas para que nosotros nos podamos presentar en Cuba, en la isla, transmitir el mensaje para grande cantidad de personas. Es muy complicado. Por otra parte, la censura. Por otra parte, la prohibición de los medios, de tanto los medios culturales como los medios informativos. Es como si nosotros no existiésemos en nuestro país, independientemente de la influencia que tenemos en la juventud y en los no tan jóvenes. De alguna manera también somos víctimas del control y el totalitarismo, definitivamente es así. ¿Cuál es el problema? Si tuviéramos que de pronto hacer una escala con relación al problema mayor que viven los cubanos, ¿cuál sería ese problema? La falta de libertad. Y cuando hablo de la falta de libertad son muchas cosas, son muchas cosas. El gobierno cubano, hay dos elementos que importantes que en un momento determinado garantizó y que ha sido la bandera con la que le han dicho al mundo de que en Cuba las cosas marchan bien. Hablamos de salud y hablamos de educación. Pero si te pones a pensar un poco más profundamente te das cuenta que la vida de los hombres va más allá de que la salud y la educación. La salud y la educación pueden ser alternativas, pueden ser detalles dentro de toda una gran, o sea, maquinaria existencial. Pero hacen falta muchas más cosas. Hace falta muchas más cosas incluso para poder vivir la vida con dignidad, que trasciende un poco la salud y la educación. Entonces, en esas otras cosas el gobierno cubano ha fallado. Y cuando hablo del gobierno cubano fallado, en el sentido de que nos prometieron,
prometieron a los cubanos a pie, a las personas de menos privilegios, nos prometieron que las condiciones iban a cambiar para nosotros, nos prometieron que íbamos a tener una nación progresiva, una nación con cara al futuro, donde todo el mundo iba a estar bien, donde todo el mundo iba a tener sus derechos respetados, donde todo el mundo pudiese sentirse bien y orgulloso de vivir donde vivían. Y a esta altura yo creo que el objetivo no se cumplió. Raduel, tú lo que me estás diciendo es que el comunismo como tal ha sido un fracaso en la isla de Cuba. Yo quizás no te puedo hablar, no te puedo cuestionar totalmente el comunismo porque no soy un analista político. Lo que sí creo que el modelo que se estableció para Cuba, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese lo que se llame, yo creo que a esta altura, cuando hacemos un resumen, es completamente un fracaso. Porque en Cuba, sencillamente, mucha gente en la pobreza, mucha gente con ganas, mucha gente con necesidad de aspirar a otras cosas que nunca han podido ver sus proyectos de vida realizados, porque no hay opciones, no hay opciones. Entonces, ¿en qué ha fallado el modelo cubano? Creo que en el hombre. Yo recuerdo que al principio, yo soy de muchas generaciones más para acá, yo no viví cuando el comienzo de la revolución. Yo apenas a mitad de este proceso fue que nací. Pero yo recuerdo que había un tipo de ideología a raíz de la definición política que había en Cuba, que era la concepción del hombre nuevo. Hoy yo meditaba hace poco con unos amigos y decía, pero bueno, en Cuba, el hombre nuevo, esa concepción del hombre nuevo, que a tantas voces gritó la ideología política imperante en Cuba, ¿dónde está? ¿Dónde se metió? Apenas se habla de la concepción del hombre nuevo en Cuba. Y eso era pilar fundamental para lo que querían vender la ideología política, ya se llama comunismo o socialismo en Cuba. La concepción del hombre nuevo. Un hombre nuevo que fuese capaz de pasar a otro nivel de conciencia. Bueno, a esta altura te das cuenta de que ese hombre nuevo nunca llegó, de que ese hombre nuevo no sé dónde está, porque en la situación que están la mayoría de los cubanos y con todos los problemas que tenemos en Cuba, yo no pienso que ese sea el hombre nuevo que trataron de venderle al mundo y venderle a nosotros mismos los cubanos. Entonces, lo que quiero decir es que no tiene sentido el modelo que se estableció, porque no ha llegado a ninguna parte, no nos ha dado soluciones ni conclusiones efectivas para poder llevar una vida. Ahí está el problema de la migración en Cuba, problema bárbaro, con todas las situaciones que trae como consecuencia, la separación familiar, la tristeza, la angustia, familias lindas, increíblemente grandes, divididas por el mundo, apenas no se ven, apenas no tienen comunicación. El problema de la vivienda en Cuba, el problema de la alimentación, el problema de los proyectos de vida irrealizables porque no tienes manera. La gente vive con una inmediatez en Cuba que no son capaces muchas veces de pensar en un proyecto de vida futurista, sencillamente porque la inmediatez y la supervivencia inmediata de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a comer hoy, es tan urgente que no te permite establecer un proyecto de vida a largo plazo, ni de soñar con nada, porque hay muy pocas herramientas para hacer ese sueño. Entonces, definitivamente yo creo que el modelo fracasó. Y vas a Cuba y vives en Cuba como un ciudadano común, como soy yo, un ciudadano normal de clase baja, porque no tengo privilegio, te das cuenta de que a dónde vamos con ese modelo, a dónde vamos con ese proyecto que una vez se nos dijo que iba a ser luminoso y que va a ser progresivo, que íbamos a avanzar y íbamos a ir muy lejos con él. Y hoy la vida ha demostrado que para nada. Que no es así. Con todo esto, ¿qué hay de bueno en Cuba? La gente. Y si me preguntas qué se puede salvar en Cuba, yo digo, la gente, el pueblo, la gente que todavía tiene fe, la gente que todavía tiene esperanza, la gente que lucha y se sacrifica por tratar de buscarle una salida a sus vidas, y que aún a veces pensando de que no hay ningún tipo de sentido de por qué vivir en Cuba, todavía se reinventan la vida y todavía siguen el pueblo cubano, la gente. No hablo del gobierno, hablo de la gente, del pueblo cubano. Creo que es lo bueno que hay en Cuba. ¿A qué edad comenzaste a cantar, a componer? Hace 10 años ya. 10 Tenía años. aproximadamente 25 años, 26 años cuando comencé en el mundo del hip hop. Siempre he sido un cantante cuestionador. Yo llegué al hip hop por una necesidad, no por una moda. A partir de haber llegado al hip hop por una necesidad de expresar cosas, soy un tipo muy idealista.
que defiende ideas con música, con palabras, con discurso. Desde que llegué a Hip Hop siempre lo hice de una manera cuestionadora, planteando siempre las cosas y proponiendo siempre las cosas que no entendía, que cómo funcionaban en mi isla, siempre las llevé a la música. Siempre he sido un cantante contestatario. Siempre ha habido una inquietud de nuestra parte y es ¿desde dónde se defiende Cuba? ¿Desde Miami o se defiende Cuba desde adentro de Cuba? Mira, eso es una pregunta complicada. Eso es una pregunta complicada y que lleva muchos años de manosear la idea. Yo creo que el problema de Cuba, como yo hay una canción que yo le llamo, que yo hice, que se llama Reconciliación, que en esa canción yo lo que defiendo la tesis de que Cuba es de los cubanos y que el problema de Cuba lo pueden resolver los cubanos, donde quieren que estén, los que estén en el exilio, forzado o no, y los que estén en la isla. No pienso en proyectos de una nueva Cuba o una Cuba futura si no incluimos a todos los cubanos que pretendan hacer algo por su isla, ¿no? O sea, con esto te quiero decir de que es tan importante el criterio de los cubanos dentro de la isla como de los cubanos fuera de la isla, porque esos que están fuera de la isla son sencillamente cubanos. Igual, han tenido que irse por el motivo que sea, pero son cubanos. O sea, es importante su criterio, es importante su voz, es importante si tienen un plan para Cuba, como lo tienen los de la isla. Yo creo que no podemos separar la esencia. Y todos los cubanos, donde quiera que estén, forman parte de la esencia.